Buenos días tengan todos los hermanos y amigos que sacan un poquito de su tiempo para oír los estudios que se transmiten a través de este canal. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y también para con su familia. El día de hoy vamos a tener un estudio sumamente importante y el título que se le colocó al estudio es ¿a quién adoran cuando se celebra la Navidad? ¿A quién se le adora cuando se celebra la Navidad? Entonces, nosotros vamos a tener una palabra de oración para darle inicio a este estudio de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Eterno y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre eternamente y para siempre. En esta oportunidad, Señor, queremos rogarte y pedirte que seas propicio en nuestros corazones y que me cubras con el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo y me des, Señor, de tu Santo Espíritu para trazar tu palabra en este momento. Una bendición para cada uno de los hermanos y amigos que han de oír este estudio, que sea de gran beneficio y provecho para su vida espiritual. Todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ya les dije antes, el título del estudio de hoy es ¿a quién adoramos cuando celebramos la Navidad? Le vamos a dar inicio a este estudio con la palabra apostasía. Y la palabra apostasía es rechazo de la orden y principio establecido en el cristianismo. Un rechazo a la orden y los principios establecidos en el cristianismo. Eso es apostasía. Cuando hablamos aquí de cristianismo, un rechazo a los principios del cristianismo, no nos estamos refiriendo a cualquier iglesia que dice ser cristiana. No, aquí se está refiriendo este concepto a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica. A esa iglesia cristiana es que se está refiriendo este concepto. Y el primer apóstata fue Satanás, porque él fue el primero que se rebeló allá en el cielo en contra de la ley y los principios establecidos de Dios. Y desde que fue expulsado del cielo, Satanás ha planteado una guerra en contra de Dios para que haya un rechazamiento en la historia de la ley y los principios de Dios. Ese ha sido su trabajo como el gran apóstata. Hacer que el hombre se rebele en contra de la ley de Dios y sus principios. Y a través de lo largo del desarrollo histórico, el diablo ha tenido sus agentes humanos. Así como Dios ha tenido un pueblo para enseñarlo a mantener su ley y sus principios, el diablo ha tenido sus agentes humanos para engañar al hombre. Con el único propósito
de que el hombre no adore a Dios, sino a él. Ese ha sido el trabajo de Satanás. ¿Qué ha buscado él con el engaño? Hacer que el hombre se aparte de Dios, quebrante los mandamientos de Dios, no adore a Dios, sino que lo adore a él. Así que el maestro, el director, el papá de la apostasía se llama el diablo, la serpiente antigua, que su nombre es Diablo y Satanás. Ese es el maestro, el papá de la apostasía. Vamos a mencionar dos grandes apostasías del pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que se destacó en esa apostasía? Vamos a leer en el libro de Éxodo 32, en el libro de Éxodo 32 del 1 al 7, y aquí nos va a hablar acerca de la adoración del becerro que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Y dice acá, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué quería el pueblo? Que se le hicieran dioses. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. La figura que le hizo con ese oro fue un becerro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó a Israel de la tierra de Egipto? ¿Ese becerro o lo sacó Dios? Nosotros sabemos que lo sacó fue Dios. Pero cuando Aarón le hizo el becerro, imagínense, dijeron, Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, imagínense Aarón que era el sacerdote, viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, o sea, al pueblo no se le puede hablar de fiesta. Le dijeron, mañana hay fiesta, y el pueblo madrugó y ofrecieron holocausto, le ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz a ese becerro. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y después que comieron y bebieron, dice aquí, se levantaron a regocijarse. Obviamente, después que se come y se bebe, el pueblo se desenfrena. Y entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esta es una de las apostasías
grande que se conoce en el pueblo, la primera que hizo el pueblo. Y esta apostasía fue en adoración a una imagen, postrado delante de una imagen. Ahora vamos a la segunda, que se encuentra en el libro de Primera de Reyes 18, y aquí nos habla, Elías regresa a ver a Acab. Esta era cuando el pueblo de Israel estaba también en apostasía. Y cuando Elías viene a ver a Acab, porque ya Elías le había dicho a Acab que eran 3 años y medio que iban a pasar de sequía, y ya se había cumplido el tiempo, Elías regresa a ver a Acab. Y cuando Acab vio a Elías, en el versículo 17 del capítulo 18 del libro Primera de Reyes, versículo 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Mire a quién acá le estaba echando la culpa. A Elías. Pero Elías, que no tenía miedo de decir la verdad, entonces Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba en apostasía? Porque estaba adorando a los Baales, dioses paganos. Estaba en idolatría. Esto se conoce también como una de las apostasías más grandes del pueblo de Israel. ¿Qué hubo en estas dos grandes apostasías? Bueno, en estas dos grandes apostasías fue quebrantamiento de los 2 primeros códigos de la ley de Dios. Porque el primer código dice, no tendrás dioses ajenos. Y el segundo dice, no adorarás imagen. Y esto era lo que había hecho el pueblo de Israel allá en el desierto. Adoraron a una imagen, se postraron delante de ella, y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando tenían esta gran apostasía en el reinado de Acab. Se postraban y adoraban a un dios de los paganos. Pasado el tiempo, hermanos, el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, hubo su tiempo, se portaron mal, a veces se portaban bien, pero pasó el tiempo y el pueblo de Israel fue en decadencia. El pueblo de Israel fue en desobediencia. El pueblo de Israel fue de apostasía en apostasía. Y finalmente, el Señor permitió que fueran cautivos a Babilonia. Estando el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, ¿por qué fue llevado cautivo? Una pregunta interesante. ¿Por qué finalmente el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Pues el Señor le mostró al sacerdote Ezequiel, porque Ezequiel también era un sacerdote, Ezequiel era sacerdote y después el Señor lo escogió para que fuera también profeta. Entonces el Señor le mostró al sacerdote o al profeta Ezequiel y le dijo que estaba enojado y le mostró las 2 grandes abominaciones como apóstata de lo que él realmente estaba dolido y lo que le pareció más abominable al Señor lo que había hecho el pueblo de Israel. Entonces, vamos a buscar en el libro de Ezequiel. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel
Ezequiel 8, y ustedes me dirán a mí, bueno, hermana, ¿qué tiene que ver la Navidad con todo esto que usted nos está diciendo? Bueno, tiene que ver mucho, porque estudiando esto es como nosotros vamos a saber realmente a quién es que nosotros estamos adorando cuando celebramos la Navidad. Y en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, dice en el versículo 1, el 6º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, estaba el sacerdote sentado en su casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. El Señor en ese momento tomó al profeta Ezequiel para llevarlo en visión, para que el sacerdote viera cuáles eran las cosas abominables que había hecho el pueblo de Israel y por qué él le había permitido que estuvieran cautivos en Babilonia. Y en el versículo 6, para ir resumiendo, en el versículo 6 le dice, porque él empezó a enumerar, y ve cada vez más abominación, y cada vez una más detestable, y una más detestable. Entonces en el versículo 6 nos dice, y dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones de la casa de Israel? He aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún más y verás abominaciones mayores que esta, porque él estaba presentando al profeta las cosas que le parecían más abominables. En el versículo 12 del capítulo 8, estamos viendo aquí, dice, y me dijo, después que le presentó algunas cosas abominables, le dice en el versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, en la noche, cuando nadie los podía ver, lo que hacían los ancianos? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Los ancianos estaban adorando imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado esta tierra. Ellos estaban confiados que Jehová no los veía ya y ellos estaban adorando esas imágenes. Y me dijo después, vuélvete aún más y verás abominaciones mayores que esta. Y él me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esta le parecía al Señor aún más abominable que las imágenes pintadas, porque le dijo, vuélvete y aún vas a ver peores abominaciones. Y cuando se volvió Ezequiel para ver, entonces Ezequiel vio a unas mujeres que estaban endechando a Tamuz, haciendo lamentaciones por Tamuz y rindiéndole culto y homenaje a Tamuz. Después que le enseña esta que le parecía más abominable, le dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. O sea, venía la de Tamuz, era una abominación terrible, y ahora venía una que era peor todavía, porque le dice mayor que esta. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová,
y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol. Los ancianos, los sacerdotes del pueblo de Israel estaban en apostasía y estaban haciendo abominaciones delante del Señor. Pero el Señor le mostró al sacerdote Ezequiel las dos que les parecían las más abominables. No que le parecían, sino que era para Dios las más abominables, que era la adoración a Tamuz y la adoración al sol. Ve, hermano, qué interesante. Las dos más abominables eran adoración a Tamuz y la adoración al sol. Esas eran las más abominables para el Señor, porque eso fue lo que él le dijo al profeta Ezequiel, y eso fue lo que le mostró. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. O sea, le parecía algo liviano, pero para Dios esto no era liviano. Para Dios esto era tremendo, una abominación terrible. Y dice aquí: después que han llenado de maldad la tierra, aparte de que en el pueblo hicieron todas las cosas que pudieron hacer, también en el templo vienen a hacer estas cosas que me parecen a mí que son demasiado abominables. Le estaba diciendo el Señor al profeta Ezequiel. Entonces, las abominaciones que el Señor le presentó más terrible al profeta Ezequiel en ese momento, cuando lo llevó en visión al pueblo de Israel para que viera lo que se estaba haciendo en el templo, fue la adoración a Tamuz y la adoración al sol. Esas fueron las dos cosas que era para Dios las más abominables. ¿Dónde empezó la adoración a Tamuz? ¿Dónde empezó? ¿De dónde viene el origen de esta creencia? El origen viene de la antigua Mesopotamia. De ahí viene el origen, porque eso lo hemos estudiado haciendo investigación y dice que viene de la antigua Mesopotamia. Eso lo vamos a leer ahora. Dentro de un ratico vamos a leer. Y a medida que se desarrollaba la historia, lo adoraron en Egipto, lo adoraron en Asiria, lo adoraron en Babilonia, lo adoraron en Grecia y finalmente en Roma. En Egipto se conoció como el dios Osiris, en Asiria como el dios Dumuz, en Babilonia como Tamuz, o le pusieron también otro, Dumuzi, que significaba para ello el hijo fiel y verdadero. Y en Grecia y en Roma, Adonis. El mismo personaje, pero con diferente traje, porque este era el mismo Tamuz, desde Mesopotamia. Fíjense hasta dónde alcanzó, hasta Roma. Y hoy por hoy, el mundo lo gobierna Roma. Aunque pareciera mentira, pero los que conocen de profecía saben que el mundo está gobernado por Roma. Y los atributos que se le adjudicaron a este Dios se le llamaba el Hijo fiel y verdadero, Dios de la fertilidad, Dios de la agricultura, el buen pastor. Imagínense ustedes los atributos que se le adjudicaba. El único que es el Hijo fiel y verdadero es Cristo. El único que se conoce como el buen pastor es Cristo.
Y esto se lo atribuyeron estos paganos a Tamuz. Y se reconocía también como el que representaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, o sea, la resurrección. Imagínese usted, el lugar que le corresponde a Cristo, ese eran los atributos que le daban estos paganos a ese Dios, Tamuz. Ahora, ¿qué tiene que ver la Navidad con todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Nosotros acá, haciendo una investigación y buscando información, usted le pregunta a Google y Google arroja lo siguiente. ¿Qué es la Navidad? Es una fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesucristo y que se celebra principalmente el 25 de diciembre como fiesta religiosa y cultural. Entre miles de millones de personas en todo el mundo. Eso es lo que dice Google cuando usted le pregunta qué es la Navidad. Una fiesta que la celebran millones de personas en todo el mundo porque dice que es una iglesia religiosa y cultural. Pero buscando más información, entonces hemos podido hacer algunos descubrimientos y dice que aparte de que es una fiesta religiosa y cultural, pero dice que es una fiesta de influencia pagana. La fecha del 25 de diciembre ya era significativa en el mundo pagano. Vean, la fiesta del 25 de diciembre ya era significativa en el mundo pagano, pues se celebraba el sol invictus, nacimiento del sol. Vean lo que celebraban los paganos el 25 de diciembre, una fiesta en homenaje al sol. Y el sol invicto era el nacimiento del sol. La festividad cristiana buscó reemplazar o asimilar esta celebración como la Saturnale, que coincidían con el solsticio del invierno. ¿Qué cosa? O sea, a mí me está diciendo esta información, que la quiero compartir con ustedes, de que esa fiesta de Navidad que la hacían los paganos muchísimos años antes de que naciera el Señor Jesucristo, era una fiesta significativa para los paganos que se celebraba el 25 de diciembre. Y me está diciendo que esta era una fiesta en homenaje al sol. Una fiesta que se le hacía en homenaje al sol, al solsticio del sol. ¿Qué es el solsticio? El solsticio es 2 eventos astronómicos que ocurren en el año. Uno en el mes de junio, que indica la llegada del verano, y otro en el mes de diciembre, que indica la llegada del invierno. Ese es el solsticio. El solsticio ocurre
cuando el Sol alcanza su máxima distancia del ecuador, resultando en el día más largo y la noche más corta del año. O viceversa, marca el inicio del verano o del invierno. Eso es lo que se conoce como el solsticio. Y como son dos eventos y uno se ocurre a finales de año, entonces los paganos le hacían una fiesta al sol para celebrar y conmemorar el solsticio del sol, que el segundo se cumple en el mes de diciembre. Entonces, como podemos ver que esto es una fiesta al sol, dice acá la conexión, tenemos acá, dice la festividad de Navidad como nacimiento de Jesús se originó en la antigua Roma. ¿Quién fue el que introdujo entonces esta fiesta de Navidad y la mezcló con el nacimiento de Jesús, que de paso Jesús no nació el 25 de diciembre? ¿Quién fue el que hizo esta mezcla? ¿Quién fue el que hizo esta unión? Roma. Porque dice aquí que se originó en la antigua Roma, donde se estableció el 25 de diciembre en el año 336. La fecha se fijó en parte para compartir y eventualmente reemplazar festividades paganas de invierno. Los paganos celebraban fiesta a sus dioses y al sol en el invierno. Eso era lo que hacían los paganos. Ahora, entonces tenemos aquí que el origen de esta festividad, la más moderna, la más moderna, viene de la antigua Roma. La primera celebración formal de la Navidad como nacimiento de Jesús el 25 de diciembre data del año 336. ¿Quién gobernaba el mundo en el año 336? Que eso es en el siglo IV. ¿Quién gobernaba el mundo? Entonces, el libro Conflicto de los Siglos nos va a dar unos datos sumamente interesantes en la página 21, 22 y 23. Nos va a dar unos datos interesantes para ver cómo fue que Roma logró introducir estas fiestas paganas en el mundo cristiano. Y dice acá lo siguiente. Dice, el emperador Constantino, el emperador del Imperio Romano, decidió por razones políticas hacerse amigo de la iglesia. ¿Cuándo hace Constantino eso? Eso lo hace Constantino en el año 311, dice acá. Y aquí nos dice, dice, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar con el establecimiento del poder papal. La gran apostasía.
poco a poco, primero solapadamente y a hurtadilla y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, a medida que iba dominando al hombre, el misterio de la iniquidad avanzó en su obra engañosa y blasfema de un modo casi imperceptible, de una manera muy sutil, de modo que nadie se diera cuenta, ni siquiera los cristianos, los hijos del Señor que conocían la palabra del Señor, se dieran cuenta de todos sus propósitos y engaños. Y dice aquí, casi imperceptiblemente para actuar según sus costumbres del paganismo, se abrieron paso en la iglesia cristiana. Las costumbres del paganismo se abrieron paso a la iglesia cristiana. Empezaron de una manera muy sutil hasta que poco a poco fueron logrando introducir sus costumbres paganas en la iglesia cristiana. Cuando estamos hablando aquí de esta iglesia cristiana, aquí se está refiriendo a la iglesia apostólica. No se está refiriendo a ninguna de esas iglesias cristianas que hay por ahí que nosotros conocemos como cristianas. No, este trabajo fue con la iglesia apostólica. Y dice aquí, mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en la corte y palacio, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y sus apóstoles por la pompa, el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó las ordenanzas de Dios. Las ordenanzas de Dios fueron sustituidas por las teorías y tradiciones de los paganos. Y dice aquí, el paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. El espíritu del paganismo dominó a la iglesia. Sus costumbres, sus teorías, sus tradiciones fueron introducidas en el cristianismo. Dice, este convenio entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la apostasía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión, es una obra maestra del poder de Satanás. ¿Quién es el papá del paganismo? ¿Quién es el papá de la apostasía? Satanás. Que el Señor lo reprenda, porque eso es lo que está diciendo acá. Y dice, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ese ha sido el trabajo tenaz de Satanás. Trabajar con toda su fuerza, de modo que el hombre no adore a Dios. Que Él sea el que se reciba, que Él sea el que reciba toda la honra, toda la gloria, la adoración, que se la den a Él. Y ha trabajado de una manera maestra. Ha trabajado con esfuerzo, con ahínco, sin descanso, para realizar estos logros. Y dice acá,
para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que los cristianos ignoren la Sagrada Escritura. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y aniquilar sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Quitamos la Biblia al pueblo, no dejamos que la lean, no dejamos que se informen de todas las verdades que están allí, ideas satánicas, para el enemigo lograr su objetivo. Y dice aquí, por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Por centenares de años. Leyendo la historia nosotros podemos ver el tiempo que duró el mundo sin la Sagrada Escritura. Solamente un pueblo que se mantuvo fiel entre las montañas y las cuevas que se conocen como los valdenses. Esos fueron los únicos que quedaron con las Biblias metidos dentro de las montañas, porque el resto del mundo estaba en tinieblas. Para el siglo IV, para el que fue el inicio, para el siglo V, para el siglo VI, el mundo estaba en una completa tiniebla y Satanás logrando sus objetivos. Y dice aquí, no se permitía al pueblo leerla ni que la tuviesen en sus casas. Sacerdotes y prelados sin principio eran los que interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Dirigidos por el enemigo, ellos eran los que le daban supuestamente las enseñanzas religiosas al pueblo. Una vez suprimido lo que descubría el error, obviamente una vez suprimida la Biblia, una vez ocultada la verdad de la palabra de Dios, Satanás, aquí no dice el papado, hermano, aquí dice Satanás hizo lo que quiso, porque el que está detrás de todo esto engaño se llama el diablo. Y aquí no dice el papado logró, aquí dice una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que la gente adore a Dios, que la gente cumpla con la ley de Dios. ¿Eso es lo que quiere Satanás? No. Satanás quiere que se le adore a él. Entonces, una vez suprimido, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría en mudar los tiempos y la ley. Obviamente, el sistema papal se introdujo, dirigido por Satanás, y empezaron a trabajar. Y dice aquí que para remate de su sacrílega obra, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento. Pero aquí dice que borró el segundo mandamiento. Pero fueron 3 códigos de la ley de Dios lo que Satanás luchó para hacer que el hombre no obedeciera esos 3 códigos. Entonces, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces dice aquí, Satanás, aquí, ve que siempre nos dice Satanás, no dice el papado. Aquí dice Satanás, obrando por medio de líderes, obrando por medio de este sistema papal. Dice, obrando por medio de líderes no consagrados
de la iglesia saboteó también el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, y de colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. ¿Cuál era? ¿A quién era que los paganos le hacían esas fiestas? Al sol, hermano. Le hacían fiesta al sol y se la hacían todos los domingos. El Señor dice que es el sábado, pero el diablo dice que es el domingo. El Señor dice, acuérdate del séptimo día para santificarlo, que es el sábado. Pero Satanás, que le lleva la contraria a Dios, entonces Satanás enseña al mundo que no es el sábado, sino el domingo. Los paganos le hacían fiesta al sol todos los domingos, se le hacía una fiesta al sol. Y a final de año celebraban la última fiesta que se le hacía al sol el 25 de diciembre, porque este es el calendario gregoriano. El 25 de diciembre le hacían fiesta al sol para hacer una fiesta conmemorativa durante del solsticio, que es los dos eventos astronómicos que se hace del sol. Entonces, para celebrar los dos eventos juntos, lo hacían a final de año, porque uno era en el mes de junio y el otro era en el mes de diciembre. Entonces ellos dejaban para celebrarle la fiesta al sol al final de año. Entonces, cuando el papado logró tomar el control, entonces dijeron que no era el sábado, sino que poco a poco fueron haciendo los cambios hasta que se logró con esta mentira. Es lo que dice aquí. Pero Satanás procedió con gran sutileza, porque así es que él trabaja, que el Señor lo reprenda, procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin a que se propusiera para llamar la atención de la gente hacia el domingo, para que los cristianos accedieran a ir el domingo como ellos querían. Entonces fue que inventaron y dieron la declaración de que el día de fiesta era en honor a la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, el sábado fue cambiado por el domingo y sus fiestas paganas que ellos le hacían al sol también la introdujeron en el cristianismo, adorando y que supuestamente a Dios en el día domingo, porque Cristo resucitó supuestamente el día domingo. Cosa falsa. Todos los domingos ellos hacen fiesta. Los cristianos van a adorar al Señor el domingo, porque supuestamente el Señor Jesucristo nació el domingo. Resucitó el domingo, perdón. Y el día final de la celebración al sol es el 25 de diciembre. Dice acá, a principios del siglo IV, como dice aquí, la antigua Roma, en el año 336, fue que estableció la fiesta para celebrar la Navidad el 25 de diciembre en honor al nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando esto era una fiesta pagana que se adoraba, era al sol. Dice acá, al principio del año 4, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. Estaba bajo el dominio, el mundo en aquel entonces, bajo el dominio
del poder papal. El día del sol, óigase bien, fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Lograron su objetivo. La política del emperador consistía, óigase bien cuál era la política. La política del emperador consistía en unir los intereses del paganismo, con el cristianismo, que se hallaban en conflicto. Porque cuando Constantino dijo, me convierto al cristianismo, entonces habían unas cosas que los cristianos no iban a participar porque eran del paganismo, los paganismos no querían participar con el cristianismo, y a medida que la iglesia de Roma fue alcanzando su poderío y su control, entonces empezó, como dice aquí en el libro, solapadamente, poco a poco, fue introduciendo todas sus costumbres. Entonces nosotros vemos aquí que se introdujo la fiesta pagana en el cristianismo. Y parte del engaño de Roma no era nada más el domingo, hermanos, como nosotros podemos ver. No era nada más cambiar el sábado por el domingo, sino introducir sus costumbres, sus teorías y sus tradiciones. Y con esta introducción de sus costumbres, sus teorías y sus tradiciones, entonces el mundo cristiano ya no era un solo código de ley que estaba quebrantando, como es el cuarto mandamiento. No. Son 3 códigos de ley que está quebrantando el mundo cristiano. 3. Porque lograron introducir el domingo en vez del sábado. Lograron que el mundo cristiano adorara imágenes y que el mundo cristiano adorara al sol. Entonces, el primer código de la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo código dice, no adorarás imágenes ni te postrarás delante de ella. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día séptimo, no del primero. Entonces, fueron 3 códigos de ley que empezaron a quebrantar los cristianos cuando Roma tomó el control absoluto y el dominio completo. Ahora, en la investigación seguimos avanzando y dice que el origen del culto pagano, se dice que en la antigua Babilonia, el árbol de Navidad, vean, el árbol de Navidad representaba al dios Tamuz o Aniró. Vea cómo vamos, hermanos, en la investigación. En la antigua Babilonia, el árbol de Navidad representaba al dios Tamuz. ¿Cuáles fueron las 2 más grandes abominaciones que le mostró el Señor al sacerdote Ezequiel cuando lo llevó en visión al templo de Jerusalén? Las 2 últimas que eran las más abominables para él. Adoración a Tamuz, adoración a un dios ajeno, y adoración al sol. Esas fueron las 2 que le parecieron más abominables. Y dice aquí
que representaba al dios Tamú o Anirro, quien se creía, estos paganos creían que se habían transformado en un árbol después de su muerte. Esa era la creencia de ellos, la creencia de estos paganos. Según algunas interpretaciones, Semirami, madre de Tamú, había visto que un árbol se transformaba en que un tronco de árbol seco se transformaba en uno verde. Vean los inventos satánicos, porque esto viene de Satanás. Que yo sepa, en toda la historia del mundo, la única vara seca que echó hojas, reverdeció y echó hojas, flores y frutos fue la vara de Aarón. El día que se tuvo que mostrar al pueblo el liderazgo del sacerdote Aarón, ese día Dios permitió que esa vara seca echara hojas, frutos y flores. Y entonces ve la creencia de estos paganos influenciados por el diablo, que el Señor los reprenda, supuestamente después que murió Tamú. Entonces resulta que ahí donde lo enterraron, eso, un tronco que estaba seco, entonces echó hoja. Y de allí viene la creencia y se le celebra la fiesta a Tamú a final de año junto con la fiesta del sol y se representa a Tamú con un árbol. Satanás imita, trata y trabaja para imitar y falsificar todas las cosas de Dios para engañar al hombre. Para engañar al hombre. Entonces, nosotros tenemos aquí, seguimos con la investigación, dice, el árbol de Navidad, la tradición del árbol de Navidad, con regalos abajo, dice aquí, en la información que, en la investigación que hemos hecho, el árbol de Navidad, la tradición del árbol de Navidad con regalo abajo se originó en estas festividades paganas. Esto viene del paganismo, hermano. La creencia era que el árbol sagrado de Nirro se llenaba de regalo anualmente. A finales de año, junto con la fiesta del solsticio del sol, también se traía un árbol, se adornaba ese árbol, se le colocaba regalos abajo porque estaba representando al dios Tamú y a Nirro, que supuestamente que era su padre. Y primeramente lo hacían en la parte de abajo, lo alumbraban con lámparas, con velas, después todo el árbol alumbrado con bombillos. A medida que se fue desarrollando, se fue modernizando, entonces el árbol se adorna de las mil y una maneras y se le pone regalo abajo. ¿De dónde viene esta costumbre? Esta costumbre viene del paganismo y tiene su origen en el paganismo y tiene creencia en la idolatría del paganismo. Y cuando los hijos del Señor hacen todas estas cosas, son unos apóstatas, porque están haciendo, adorando, creyendo cosas de los paganos. Porque eso fue lo que le dijo el Señor al profeta Ezequiel. Mira las dos abominaciones más tremendas que están haciendo los sacerdotes, los ancianos aquí en el templo. Y las dos abominaciones más tremendas
que les mostró el Señor en esa apostasía fue la adoración a Tamuz y la adoración al sol. Dice aquí, la Navidad se instauró el 25 de diciembre para fusionarse con la Saturnale romana. Como los romanos obviamente veían ya de la creencia de los griegos, entonces obviamente ellos también la adoptaron, y esas Saturnales romanas que celebraban, entonces fue por eso que ellos introdujeron esa fiesta en el cristianismo. Entonces, para fusionarse con las Saturnales romanas que celebraban el nacimiento del sol. No cambió en nada ni ha cambiado en nada. En esta fecha, para facilitar la conversión al cristianismo, ¿para qué? Para facilitarle por medio de esta fiesta. Como al ser humano lo que le gusta es fiesta, al hombre lo que le gusta es la jarana, la comedera y la bebedera, entonces en esa fiesta aprovechaban ellos para influenciarlo y hacerle ver que estaban adorando a el nacimiento del Señor Jesucristo. Porque eso fue lo que le pusieron. Bueno, vamos a establecer que el 25 de diciembre nosotros vamos a adorar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y el día domingo lo vamos a celebrar porque el día domingo fue el que resucitó el Señor Jesucristo. Mentira y engaño para el mundo, y fue arrastrado el mundo cristiano. Entonces, seguimos aquí con la investigación, hermano, y dice acá, la conexión entre Tamuz y la Navidad se basa en la idea de que ciertas tradiciones navideñas, como el árbol de Navidad, tiene su origen en el antiguo culto pagano mesopotámico. Imagínense ustedes desde cuándo viene arrastrando, desde cuándo se viene arrastrando esta creencia. En el antiguo culto de los mesopotámicos. Ahora, aquí nos va a dar el libro Patriarcas y Profetas un dato para ampliar esta investigación. Entonces, el libro Patriarcas y Profetas, porque no es solamente las investigaciones que se hacen en otros libros, vamos a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver de dónde sacó Dios a Abraham y por qué lo sacó de allí. Y en la página 137, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Dice que esta fiesta se remonta, hermano, esta fiesta viene, hermano, y tiene su origen en el antiguo culto pagano mesopotámico. Ahora, dice aquí, era sabio arreglo dispuesto por Dios mismo, el que consistía en aislar a su pueblo en lo posible de toda relación con los paganos. El Señor sabe que es un peligro de toda relación con los paganos. ¿Por qué cayó Salomón tan bajo? Por casarse con paganas. ¿Por qué Sansón tuvo que morir junto con los impíos? Por su relación con los paganos. Y entonces aquí dice que era sabio arreglo del Señor apartar a su pueblo en lo posible de los paganos, para hacer de él un pueblo separado que no
se contase entre las naciones. Él había separado a Abraham. ¿Ve de quién estamos hablando aquí? Él había separado a Abraham de sus parientes idólatras para que el patriarca pudiese adiestrar y educar a su familia alejada de la influencia seductora que le hubieran rodeado en Mesopotamia. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué era lo que se celebraba en Mesopotamia? ¿Cuál era la idolatría que había en Mesopotamia? La idolatría que había en Mesopotamia era que allá, aunque dice que el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos, pero era una región que quedaba en Mesopotamia. Y cuando el Señor sacó a Abraham de Mesopotamia, era porque su familia había caído en idolatría. Y entonces nos está diciendo aquí que esta creencia, su origen era de culto pagano en la Mesopotamia. Entonces quiere decir que el Señor estaba apartando a Abraham de su fiesta, de sus costumbres, de sus tradiciones. Lo quería apartar. ¿Y cuáles eran sus costumbres, sus fiestas y sus tradiciones? Estas que nosotros estamos acabando de leer acá. Porque la familia de Abraham y todos sus parientes y todos los que estaban en Mesopotamia tenían una creencia de que Tamuz era el Dios de ellos, le daban todos estos atributos que nosotros leímos hace un rato y decían que ese era el Dios de la fertilidad, ese era el Dios de la vida, ese era el Dios que le daba la comida y por eso ellos adoraban a Tamuz. Y cuando iban a hacerle su fiesta, esa fiesta que dice que el Señor le mostró que las mujeres estaban endechando a Tamuz, era porque lloraban la muerte de Tamuz. Pero después ellos tuvieron una gran alegría y una gran satisfacción porque supuestamente la mamá de Tamuz, que era Semirami, ese día fue y consiguió ese árbol, un tronco que estaba seco, lo consiguió con hojas. Y de allí nace la creencia, y esto no es, hermano, una mentira. Ustedes empiezan a buscar esta información y ustedes consiguen quién era Tamuz, en qué lugar, en cuáles naciones lo adoraban, qué nombre le ponían en cada nación, y ahí les arroja toda la historia y toda la información. Entonces, en Mesopotamia nació, imagínense usted dónde nació la creencia de este Dios Tamuz. En Mesopotamia era donde estaba la raíz de la creencia de que Tamuz era un Dios. Y en Mesopotamia le hacían fiesta a Tamuz. Y en Mesopotamia adoraban al sol. El día primero adoraban al sol. Y finalmente en el año celebraban la fiesta del sol invicto. El solsticio del sol la celebraban a finales de año para el mes de diciembre. Por eso esto fue de nación en nación introduciendo esta creencia al punto que de Mesopotamia eso llegó a Egipto, de Egipto llegó a Siria, de Siria a Babilonia, de Babilonia vino a Grecia, de Grecia a Roma, hasta el sol de hoy. Ese culto mesopotámico de adoración a las imágenes, de adoración a los astros, nos alcanzó a nosotros. Y toda persona que celebre la Navidad está en apostasía porque está adorando al Dios Tamuz y está haciéndole fiesta al sol. Que nos quede claro eso, hermano. Por eso dice aquí que esto era una abominación. Cuando nosotros seguimos la investigación,
claramente que es una investigación que no es de la Biblia. Imagínense, claramente nos da la historia y dice, era una abominación porque era idolatría. Es decir, adorar a un falso Dios en el templo de Jerusalén, en lugar sagrado de Jehová, la práctica de llorar a Tamuz, una deidad mesopotámica, dice aquí, una deidad mesopotámica de la fertilidad, se consideraba detestable para Dios. No era que se consideraba detestable, se considera detestable para Dios, porque profanaba su santuario y mostraba infidelidad y deslealtad a las leyes divinas. Hermano, aquí nos está confirmando, esta investigación nos está confirmando que a través de los siglos, Satanás no ha descansado en su propósito de engañar para que el hombre no adore a Dios, sino a él. Así que en la antigua Babilonia existía una costumbre, dice aquí la investigación, en la antigua Babilonia había una costumbre, existía la costumbre de usar un árbol de hoja perenne durante el solsticio de invierno como parte del culto o fiesta pagana. Una práctica, dice aquí el registro, una práctica que se remontaba a miles de años antes de Cristo. Claro, miles de años antes de Cristo. Hermano, el nacimiento, el origen de esta fiesta pagana de la Navidad, que no es otra cosa sino celebración a una fiesta en honor al sol y una fiesta en honor al dios Tamuz, porque son dos cosas que van aquí. La fiesta de Navidad, que normalmente así tapadita, como todo el mundo la conoce, estamos en Navidad y en la Navidad el nacimiento del niño Jesús, mentira. La fiesta de Navidad son dos cosas que se celebran. Y esas dos cosas que se celebran en esa dichosa fiesta de Navidad son las dos abominaciones más grandes para Dios, porque eso fue lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel. Mira más adentro y verás abominaciones más tremendas. ¿Y cuáles vio el profeta Ezequiel? Adoración a Tamuz y la adoración al sol. Esas fueron las dos más tremendas. Y hoy por hoy, hermano, que nosotros celebramos la Navidad, bueno, yo no la celebro, pero todos los cristianos que celebran la Navidad están cometiendo las dos abominaciones más tremendas para Dios. Están en una abierta apostasía, y están cometiendo las dos abominaciones más grandes para Jehová, que es fiesta a Tamuz y fiesta al sol. Eso es lo que se celebra en la Navidad. Entonces, ¿cómo fue el título que nosotros le dimos al estudio de hoy? El título que nosotros le dimos al estudio de hoy fue ¿a quién adoramos cuando celebramos la Navidad? Bueno, la respuesta es, para terminar, la respuesta es que cuando una persona adora, ¿a quién adora la persona cuando celebra la Navidad? Adora a Tamuz
y adora al sol. Esa es la respuesta, porque eso es lo que arroja la investigación. Y toda persona que quiera ver de verdad si todo lo que yo estoy diciendo aquí es verdad, entonces primero lo leímos de las Sagradas Escrituras, lo que Dios le mostró al profeta Ezequiel. Segundo, libro Conflicto de los Siglos. Tercero, Patriarcas y Profetas. Y por último, los registros que están en las informaciones de otros libros. O usted se mete en Google, libros de historia, o usted se mete en Google y empieza a hacer la investigación. Y no le va a arrojar otra cosa que no sea lo que hemos estudiado hoy. Que las personas que adoran, que celebran la fiesta de Navidad, están cometiendo las dos grandes abominaciones para el Señor. Las que al Señor les parece más terrible, más abominable, son las que se celebran en la fiesta de Navidad. Adoración a Tamuz y la adoración al sol. Dios les bendiga, mis hermanos y querido amigo que tenga la oportunidad de oír este estudio. Vamos a terminar el estudio de hoy con una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Señor, tú que eres el Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra, para ti siempre sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Permite, Señor, que este estudio lo pueda ver y lo pueda oír muchísima gente, para que salgan, Señor, de ese engaño atroz en el que lo ha llevado el enemigo, Padre, con el único propósito de que el hombre no te adore a ti, Señor, sino que lo adore a Él. Oh Padre Celestial, reprende, Señor, todas las potestades de las tinieblas. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra y permite, Padre, que tu pueblo salga de esta apostasía en la que se encuentra tu pueblo. Gracias, mi Señor, porque nos permites todavía llevar tu palabra por estos medios, Padre. Todas estas cosas te las agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos.